Hola, buenas tardes. Me llamo Jesús Romero Moñivas. Soy profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Facultad de Educación, adscrito al Departamento de Sociología 6, y también enseño Ciencia Política e Historia Política y Social Contemporánea de España en la UNED. En primer lugar, bueno, saludaros a todos los que estáis en esta sesión virtual. Yo es la primera vez que participo en una y la verdad es que me he grabado el vídeo varias veces, me ha salido en casi todas mal. Y bueno, he elegido esta versión, no sé si con buen criterio o no, pero espero que más o menos pues quede un poco claro el paper, ¿no? Os voy a hablar en concreto del nuevo entorno tecnoeducativo en las narrativas de los sindicatos de profesores en España, y esta es una investigación que se encuadra dentro de un proyecto más amplio financiado por el Plan Nacional de I+D 2012 por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, y que tiene como título genérico La institución escolar en la era de la información, ¿no? Y que trata precisamente de empezar a discernir y un poco pues a investigar y a analizar las cuestiones relevantes que están ocurriendo en el nuevo entorno educativo en España, que tienen relación esencialmente con las transformaciones traídas por las nuevas tecnologías. El paper lo he dividido lógicamente en una serie de partes. No he sido capaz de hacer o añadir texto al vídeo y por tanto pues voy a intentar no hacerlo muy farragoso para que más o menos se pueda ir siguiendo, ¿no? Entonces, primero voy a hablar una breve introducción que trata de contextualizar teóricamente pues, la investigación. Luego pasaré a los objetivos y las hipótesis. Luego hablaré una referencia rápida a la metodología, y finalmente a los resultados unidos a las conclusiones, puesto que no puedo poner las tablas, los datos, los gráficos, etcétera, pues simplemente lo que voy a hacer es agrupar más o menos todos esos datos en las conclusiones finales, ¿no? Y ya la persona interesada pues puede echar un ojo al paper cuando se publique. Bueno, respecto a la introducción, esta investigación, claro, se encuadra dentro de, como hemos dicho antes, ese complejo de problemas que tienen que ver con la relación de la educación con las nuevas tecnologías. Claro, la cuestión clave aquí fundamental es eso, nuevas tecnologías, porque la educación siempre ha estado de un modo u otro vinculado con objetos, artefactos, sea de registro de la información, sea de acceso a la información, de difusión, de lo que sea, ¿no? Entonces, se trata sobre todo de ver los cambios que están introduciendo las nuevas tecnologías o los nuevos artefactos y sobre todo las nuevas redes tecnoeducativas que se están generando. Mi punto de vista teórico, que ya lo he puesto en un par de artículos también dentro de este mismo proyecto general, han concluido que este no es un problema de polarización, como yo pensaba quizá al principio, como si unos estuvieran en contra y otros estuvieran a favor, es decir, la típica idea de los tecnófilos o tecnófobos, la de apocalípticos integrados, que diría Umberto Eco, ¿no?, con respecto a los medios de comunicación de masas. Mi conclusión más bien es que es un problema más complejo, un problema de entrecruzamiento de diferentes variables y de diferentes intereses que no dan como resultado dos grandes bandos, aunque ciertamente en términos generales sí que se puede hablar de gente más optimista y gente más pesimista, sino que hay una red de diferentes elecciones que tienen que tomar pues todos los que estamos implicados, ¿no?, en el mundo de la educación. En primer lugar, yo hablo de que tienen que hacer una elección principal, que es sobre el tipo de conocimiento. Si es un tipo de conocimiento común, segregado o situacional, no puedo explicar esto, ¿no?, pero ahí está en otros artículos. ¿Qué tipo de redes tecnológicas son las que parecen funcionar mejor para explicar o para generar ese tipo de conocimiento común, segregado o situacional? ¿Y qué tipo de sistema de organización escolar también parece más apropiado para utilizar esas redes tecnológicas para, a su vez, difundir o crear ese tipo de conocimiento común, segregado y situacional? Es decir, que hay una serie de rejillas en las que esas tres variables pues dan lugar a muchas más combinaciones que simplemente soy pesimista u optimista, ¿vale? Entonces, bueno, lo he dicho de una forma muy rápida, pero la conclusión es que no es
un problema estrictamente de optimismo sobre una pizarra digital o de pesimismo sobre los ordenadores, sino que tiene que ver con un conjunto mucho mayor de variables que al final afectan a cómo entendemos la educación, cómo entendemos el conocimiento, cómo entendemos que debe ser la transmisión de ese conocimiento y cómo entendemos que debe ser la forma de organizar pues, el conjunto de la creación y difusión de la información y del conocimiento. Entonces, dentro de este panorama, para mí son fundamentales desde el punto de vista sociológico dos grandes enfoques ya clásicos, ¿no? La teoría constructivista y la teoría del conflicto. La teoría constructivista porque evidentemente aquí no estamos hablando de si es realmente o no es realmente mejor un tipo de conocimiento u otro, un tipo de red tecnológica o un tipo de sistema de organización, sino cómo bandos enfrentados están construyendo un discurso que dicen que es mejor un tipo de conocimiento u otro. Me parece que es una cosa ya un poco de perogrullo para cualquier sociólogo, pero creo que es importante dejar claro eso, que no creo yo, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no?, por decir si las nuevas tecnologías mejoran o empeoran pues, los determinados rendimientos o determinadas competencias, me parece que no ese es el problema fundamental. Al final, como casi todo en la sociedad, tiene que ver con una construcción discursiva, que quien quiere la cree, quien no quiere no la cree, y quien quiere pues se integra dentro de un bando u de otro, ¿no? Me parece que es un problema mucho más situacional. Es decir, que hay momentos en los que puede ser útil realmente que haya un tipo de conocimiento, un tipo de red tecnológica y un tipo de sistema de organización, y otras situaciones o momentos en los que no. Por tanto, me parece que hablar de que esta es la versión mejor o la versión peor, pues no tiene sentido, ¿no? De ahí que yo recurra a la idea constructivista. Y unida a lo anterior estaría la idea de la teoría del conflicto. La teoría del conflicto implica, por tanto, que son una serie de bandos enfrentados que cada uno desde su punto de vista, desde su marco discursivo, están en conflicto dentro de este problema, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto general yo llevo ya años analizando los discursos de diferentes ámbitos respecto a la educación. He analizado los libros de texto, he analizado los discursos que los ingenieros tienen sobre las nuevas tecnologías, la publicidad, los medios de comunicación, la política, una serie de... y también la opinión pública española, ¿no? Entonces, pues en este caso, el objetivo es estudiar cuál es el discurso que tienen los sindicatos de profesores en España. Bueno, entonces esos sindicatos hemos cogido 4, pero en este primer paper solo vamos a presentar los resultados del sindicato AMPE y el de comisiones obreras. Habrá otro que sea, o sea, seguiremos la investigación con este y con UGT. Y bueno, intentaremos quizá añadir algún otro, pero en principio esos son los 4 quizá que consideramos más importantes. Objetivos e hipótesis. Bueno, el objetivo general es indagar si existe o no un discurso sindicalista más o menos homogéneo, es decir, si hay mayor unidad interior o interna o no, sobre el nuevo entorno tecnoeducativo y qué características y rasgos propios tiene ese nuevo entorno discurso, qué características y rasgos tiene ese discurso vinculado a los sindicatos de profesores en España. Y en concreto hay muchas hipótesis, algunas no están ni siquiera explicitadas en el texto, aunque las he ido comentando a lo largo del paper, pero hay 2 fundamentales que a mí me han preocupado siempre y que han sido sobre todo al hilo de la investigación. La primera hipótesis es que los sindicatos serán optimistas en la implantación y uso de las TIC, a no ser, y esto es lo fundamental, que compitan otros intereses más sindicales, como la cuestión de inversión en profesorado, el aumento de carga de trabajo, etc. Y segunda hipótesis, también concreta y muy importante, es que la mayor parte de los discursos sindicales sobre TIC y educación se mantienen dentro de una dimensión que yo he llamado macrogeneralista y vaga, es decir, pues que suelen hablar, como veremos después, casi como con grandes principios, pero que no suelen descender a los problemas concretos y a las situaciones concretas, ¿no? Respecto a la metodología, bueno, ya he dicho que esta es una primera fase de la investigación. Seguramente no solo se añadirán esos 2 sindicatos, sino que se recurrirá a otro tipo de análisis, como incluso
entrevistas en profundidad o analizar otro tipo de documentos, pero de momento hemos traído los resultados provisionales que hemos alcanzado aquí y que tienen que ver con el análisis de documentos de diferentes tipos, como vamos a ver ahora, que se encuentran sobre todo en las páginas web de estos dos sindicatos. Si hemos recurrido a la idea de las páginas web es porque creemos que toda la información relevante de los sindicatos está ahí, ¿no? Evidentemente, pues, y esa es una de las conclusiones, ¿no? Si habláramos pues por ejemplo, en otro tipo de publicaciones o de documentos, e incluso en grupos de discusión con ellos o entrevistas en profundidad, más que quizá grupos de discusión, pues veríamos que a lo mejor el discurso cambia. Pero en esta primera fase hemos querido analizar simplemente los documentos que ellos han colgado en su página web, que son bastantes, ¿vale? Respecto a los resultados, desde el punto de vista metodológico también es importante que hemos analizado esos documentos desde el año 2009, hemos elegido ese año por ser el año en el que el Ministerio el Gobierno lanzaba el programa de la Escuela 2.0, por tanto nos parecía como que era un momento caliente en el que se podrían encontrar varias manifestaciones respecto a eso. Y que llega hasta ahora, ¿no? Hasta el 2004, hasta poco antes de haber empezado a preparar el paper y por tanto haber tenido que cortar ya la recolección de los documentos. Resultados. Bueno, vamos a hablar primero en términos... Bueno, y la metodología también, se me olvidaba, perdón. Es una metodología en esta primera fase esencialmente cuantitativa y vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, pero al final, bueno, pues por problemas de tiempo y de espacio, porque ya se nos iba el paper mucho más allá de lo que se nos permitía, hemos decidido reducirlo a un análisis cuantitativo de una serie de variables, de categorización de los textos, etcétera, ¿no? Que es un trabajo preliminar ya bastante significativo y útil. Respecto a los resultados, bueno, pues respecto a los resultados sobre todo tenemos que decir que en términos generales hay muy pocos textos que tengan que ver sobre educación y TIC en los sindicatos. Puede parecer que sea algo que es que no hemos buscado bien o que algo raro, pero no. Parece que a los sindicatos de profesores en España, pues sobre todo les preocupa. De ahí la idea corporativa, ¿no? del sindicalismo, le preocupa cuestiones más propiamente sindicales, de condiciones laborales. Y por tanto, mientras que no afecte demasiado o mientras que no tenga mucha relación ese tipo de cosas con la cuestión de las TIC, pues ellos no suelen dar tanta importancia como a lo mejor yo había pensado en un primer momento, ¿no? Entonces, después de analizar una serie de textos que están ahí también puestos en el paper, de todos los números de revistas, notas de prensa, declaraciones oficiales, etcétera, hemos podido encontrar solo 77 fragmentos. Hemos llamado 77 fragmentos a ese conjunto, ¿no? De texto. Un fragmento puede ser 3 líneas que se encuentran dentro de un artículo más amplio y que tienen que ver con nuestro tema, una breve referencia, o pueden ser cosas más amplias como una entrevista, un editorial o un programa o lo que sea, ¿no? Que está dedicado exclusivamente a la relación de TIC o debates, etcétera, que están centrados en la relación entre TIC y educación. El resto no nos ha valido, como de los textos que hemos ido buscando, no ha valido nada porque no había nada, ¿vale? Entonces, esos 77 fragmentos los hemos agrupado en una serie de tipologías. Entonces, hemos agrupado algunos textos en información anónima, que son informaciones sobre todo puras, en el sentido periodístico de la palabra, con muy poca o ninguna valoración, sin adjetivos, etcétera. Están hablando o comentando aspectos, pues algún informe, alguna noticia, ¿no? Sobre alguna implantación de TIC en algún colegio, etcétera, y que no tienen, por tanto, autoría individual. Podemos considerar, por tanto, que es una autoría colectiva, sindical, corporativa, pero aún así es una información anónima. El segundo tipo de textos son los textos institucionales. Esos textos institucionales sí que están firmados, pero son firmados por la colectividad, por el sindicato, según AMPE o según comisiones obreras, ¿vale? Son todos aquellos textos, o como por ejemplo los programas, pues cuando se acercan las elecciones, sus propuestas políticas,
o cualquier otro tipo de manifestación que diga desde AMPE criticamos o alabamos la tal cosa, ¿vale? Eso es lo que llamamos textos institucionales. Y tercero, declaraciones oficiales. Las declaraciones oficiales sí que tienen autoría individual y son pues todos aquellos fragmentos que están firmados por algún tipo de miembro pues, de las directivas o miembros de responsabilidad de los sindicatos, desde presidentes, secretarios generales, coordinadores de áreas, etc. Es decir, que sí que tienen ya, aunque son también colectivos, pero tienen una firma personal. Cuarta categoría son los profesores miembros del sindicato. ¿Vale? Quinta son expertos, aunque a nosotros no nos importan los expertos como tal, sí que son importantes en el sentido de que aparecen, por ejemplo, en las revistas de los sindicatos y se les entrevista a esos expertos, con lo cual es significativo porque a unos expertos sí y a otros no. Hay una sexta categoría que son las personalidades políticas. Personalidades políticas los he llamado así, aunque a veces no son miembros de partidos políticos o de la administración pública, sino que a veces son pues, responsables de algunas asociaciones escolares o lo que sea, ¿no? Pero lo he llamado personalidad política para que incluya a todos esos, para diferenciar sobre todo de profesores y de expertos. No están hablando como expertos ni profesores, sino como miembros de asociaciones, del tipo que sea. Y una séptima categoría que he puesto otros autores, que pues bueno, ahí encuadra cosas pues como por ejemplo incluso los consultorios jurídicos en los que a veces se habla sobre cuestiones de TIC en las revistas de los sindicatos, etc. Estas categorías de textos son las que han agrupado en términos generales pues todos los 77 fragmentos que hemos encontrado. Y a esos 77 fragmentos les hemos pasado una especie, ¿no?, de ficha de codificación con una serie de 12 variables. Esas 12 variables son las que en una segunda lectura, ¿no?, después, mejor dicho, de haber hecho una primera lectura general de los textos, nos han ido surgiendo como que eran los temas fundamentales que se trataban de un modo u otro, o también son algunas que hemos nosotros añadido porque nos interesaba en concreto ver cuáles eran, ¿no? Entonces son axiología, es decir, si los textos son optimistas, pesimistas, ambivalentes, neutros, ambiguos, etc. Eso queda todo explicado en el paper. Si habla de aspectos negativos, segunda variable. Tercera, si habla de la idea de buen uso, mal uso. Ya sabemos que a veces hay la idea de que hay un buen uso de las TIC, pero un mal uso también de las TIC hay que corregir. Si se habla, una cuarta categoría, si se habla de inversión económica o, bueno, también se habla de implantación, de fomento, etcétera, de las TIC en el aula. Hay una quinta que habla de la crítica a lo que ya se ha realizado. Otra que tiene que ver, y esta es fundamental, luego la trataremos, sobre la idea de si hay contraposición entre la cuestión de las TIC con la idea de reivindicaciones más sindicalistas. Otra variable, si hay narrativas deterministas tecnológicas. ¿Qué dimensión social? Otra variable que tiene que ver, o que es importante, ¿no? ¿Qué dimensión social? Si es una perspectiva macro o micro. La perspectiva, si habla desde un punto de vista del profesor, del alumno, de los padres, de los colegios, del sindicato, de lo que sea. Si se habla también de complementariedad entre las TIC y elementos tradicionales del sistema, si se habla de una transformación del modelo pedagógico, no solo por tanto de las TIC como herramientas, sino que hay una necesidad de cambiar el modelo pedagógico, y por último si se habla de la idea de la necesidad de la formación del profesorado. Entonces nosotros hemos hecho esa ficha de codificación, han salido una serie de resultados que ya digo que aquí no se pueden hablar, y entonces nos iríamos a las conclusiones finales sobre lo que nos hemos encontrado. Algunas cosas nos han parecido más o menos curiosas o extrañas, y otras pues se daban un poco por hecho que iban a salir así, ¿no? Entonces voy a leer un poquito, si se me permite, para que no se me olvide nada de las conclusiones, ¿no? Entonces, puesto que en términos generales el discurso general que se encuentra dentro de los diferentes tipos de textos sindicales son de tono optimista, aunque esto no significa que no haya posturas también ambivalentes e incluso ambiguas, con valoraciones de aspectos positivos y negativos, aunque esto es importante, las estrictamente pesimistas son casi inexistentes, ¿vale? Es decir, que no hay grandes declaraciones textuales en los documentos sindicales que hablen de una catástrofe de los
de las TIC, lo cual de alguna forma también me ha resultado curioso porque yo daba como una idea preconcebida el hecho de que sí que habría más pues pesimistas, ¿no? Las posturas ambivalentes en realidad se encuentran más en los textos escritos por los profesores que los institucionales, es decir, son los profesores los que quizá se centran también en algunos de esos aspectos más negativos, mientras que los institucionales los pasan más por alto. El carácter optimista, puesto que se refuerza con el hecho de que son muy pocos los textos que se centran específicamente en la formulación de los aspectos negativos o que hablen de una tensión dialéctica entre los usos buenos y los malos de las TIC. Y el optimismo también se trasluce en los textos que critican las pocas medidas que las administraciones o los centros educativos han llevado a cabo hasta ahora, es decir, que son pesimistas respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, lo cual nos lleva a pensar que en realidad son optimistas porque querrían que se implantaran más infraestructuras tecnológicas, ¿no? Y todos estos textos sobre todo proceden del ámbito más institucional y menos de los profesores. Una segunda es que, sin embargo, este optimismo generalizado tiene que ser matizado. Es cierto que hay pocas manifestaciones pesimistas, pero sí, digo, ambivalentes. Pero una de las razones que creo que se esconden detrás de este hecho es que la mayor parte de los textos han elegido un enfoque macro, generalista. Y esto es muy importante porque lo que ocurre es que se traduce en la práctica no en afirmaciones vagas, sin descender al nivel de lo concreto, de lo microsituacional, que es donde pueden y de hecho surgen los conflictos de intereses concretos, especialmente con los intereses corporativos de los profesores. Es una cosa fundamental que quien habla de forma vaga y general pues no se enfrenta a los problemas concretos del día a día, ¿no? De ahí que, como casi todos los textos eligen ese enfoque macro, pues por eso son normalmente tan optimistas. Pero ha sido muy importante encontrar 5 textos, de los 77 fragmentos solo hay 5, en los que hemos encontrado que hay una contraposición explícita entre TIC y otro tipo de reivindicación sindical, como horas de trabajo, como falta de formación, como cuestiones salariales, etc. Y ahí precisamente es donde sí que se han producido los textos más ambivalentes y más críticos, ¿no? Entonces, lo que parece confirmar, por tanto, que el optimismo abrumador de los discursos se debe no tanto a que en realidad todos sean tan optimistas, sino a que son puras declaraciones de principios generales que encuentran rápido freno cuando los sindicatos perciben, lógicamente, que pueden ver peligrar algunas de sus demandas profesionales. Esto, por supuesto, necesitaría una verificación empírica, que sería muy fácil, ¿no?, en el caso de pues, buscar entrevistas en profundidad, ¿no?, y poner pues, cuestiones que se contrapongan. ¿Estaría usted dispuesto a sacrificar financiación de profesorado en beneficio de pizarras digitales o de nuevas infraestructuras tecnológicas? ¿O estaría usted dispuesto a trabajar mucho más por el mismo dinero, pero si eso fuera bueno para introducir las nuevas tecnologías? Bueno, pues ahí encontramos que ya no hay tanto optimismo. Tercera conclusión, dice, lo que sí parece también mayoritario son los enfoques deterministas, en el sentido de determinismo tecnológico. Es decir, que no hay, bueno, determinismo tecnológico en el sentido amplio. O sea, evidentemente pues nos puede parecer lógico que los cambios ocurran y que nos debamos adaptar a ellos. Pero yo pensaba también como algo no dicho, ¿no?, como un prejuicio que yo traía, pues que quizá en el mundo del profesorado, incluso de los sindicatos, habría pues posturas más románticas, luditas, incluso antitecnológicas, ¿no?, como incluso una negación absoluta y un intento de reconducir la inversión tecnológica y el diseño tecnológico, ¿no?, de otro punto de vista. Y sin embargo, casi todos los textos están más bien de acuerdo en que hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Se dan por hecho esos cambios y no se tratan de reconfigurarlos. De ahí que los llame deterministas tecnológicos. Otra de las conclusiones es que la mayoría de los textos hablan siempre del ángulo de los profesores y alumnos, a veces hablan solo de los alumnos, a veces de los profesores, pero normalmente hablan de los dos juntos, aunque también hay algunos fragmentos que tratan el tema desde el punto de vista de los colegios o de los adultos en general o de los jóvenes en general o incluso alguno aislado desde el punto de vista del sindicato o de los sindicatos. Y finalmente hay una serie de aspectos específicos muy importantes para nuestro tema, y es que, por ejemplo, la preponderancia de las TIC en el discurso sindical anula prácticamente otro tipo de narrativa en la que se defendiera explícitamente la complementariedad entre las nuevas tecnologías y los aspectos más tradicionales. De esos creo recordar que solo había 5 textos en los que se hiciera o que se diera la idea de unir unos aspectos positivos de las TIC con los aspectos positivos de la enseñanza tradicional. No se habla mucho de eso.
Tampoco hay demasiados textos que aboguen por una transformación de la enseñanza tradicional, aunque, bueno, hay algunos que sí que son muy claramente explícitos respecto a eso. Y hay muchos textos, eso sí, en los que se exige pues un esfuerzo en la formación del profesorado para el uso de nuevas tecnologías. En definitiva, diría que no existe un discurso homogéneo en el interior de los sindicatos, aunque sí parecen encontrarse una serie de rasgos básicos. Y me gustaría acabar pues, con la idea de lanzar una pregunta al aire. ¿Son realmente tan optimistas los miembros de los sindicatos acerca de las TIC, ¿no? Como parece de este análisis documental? Y bueno, yo diría que una primera y provisional respuesta me parece que debe ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque los documentos analizados son todos excesivamente generales y por ello no aparecen temas de conflicto de interés que seguramente en realidad, bueno, pues la cotidianidad de las situaciones pues sí estarían apareciendo, ¿no? Y por tanto habrá que esperar a una segunda fase del análisis. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro cuál es la investigación y ahora, pues bueno, pues si hay que comentar algo, pues estaré encantado de responder preguntas. Gracias y hasta luego.